Se pusieron de acuerdo. Me da gusto verlas. Buenos días a todas y a todos, los queretanos, las queretanas. Gracias a quien nos oye. Siéntense, por favor, para que. Bueno, tuvimos la reunión del Gabinete de Seguridad. Querétaro, la verdad es que tiene un muy buen gobernador, que está atento permanentemente a todos los temas y en particular al tema de seguridad. Después de un episodio que fue en noviembre, ¿o qué mes? Noviembre, con mucha voluntad se estableció una coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, secretario de la Defensa, de Marina y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el propio equipo del gobernador, el fiscal estatal, y de por sí ya había mucha coordinación, pero ahora hay todavía más coordinación y pues hay no ha habido otros episodios como este y hay un trabajo permanente de atención del gobernador, así que felicito al gobernador Curi por el trabajo que está haciendo al frente de su estado. Vamos a darle la palabra a él y después me comprometía que el día de hoy íbamos a hablar de electricidad. La secretaria de Energía y la directora de Comisión Federal de Electricidad van a presentar el Plan Nacional de Energía para el sector eléctrico y después con gusto contestamos sus preguntas y también pues anunciamos las principales obras y proyectos estratégicos que tenemos conjuntamente para Querétaro. Adelante, gobernador. Vale, presidenta, muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación, a los señores funcionarios federales, muchas gracias por estar acá y con mucho cariño a la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que en primer lugar me gustaría felicitarle por el éxito diplomático obtenido el lunes pasado. Usted, presidenta, demostró templanza, firmeza y propuesta. Cuente con las y los queretanos para cumplir con los compromisos que ha suscrito por el bien del país. Y como usted sabe, para nosotros el tema de los aranceles para Querétaro es muy importante porque exportamos 15,000 millones de dólares a Estados Unidos y le agradecemos infinitamente haber demostrado esta templanza y dignidad para nuestro país. Como bien señaló la presidenta Sheinbaum Pardo ayer, es una obligación de las y los mexicanos acelerar el Plan México como sustento de una política no solo de crecimiento y prosperidad para las familias, sino un soporte de la política exterior y una inteligente política de diversificación. En Querétaro hemos trabajado por décadas en una agenda integral de competitividad, cuyos resultados nos llenan de muchísimo orgullo. Somos el primer lugar nacional en el Estado de Derecho. Esto lo dice World Justice Project, lo que nos permite ofrecer certidumbre a las inversiones. Por sexto año consecutivo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contamos con el mejor sistema penitenciario. Hemos construido un ecosistema que favorece al florecimiento de empresas y de empleos. Estamos en los 5 mejores lugares de competitividad según el INCO. Manejamos con un gran escrúpulo los recursos públicos. Por años somos la entidad que no ha tenido observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos la calificación AAA, la más alta, otorgadas por las calificadoras Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Somos el estado con mayor migración interna del país, donde llegan todos los días 126 personas buscando una mejor calidad de vida. Es por eso que en mi gobierno hemos desarrollado infraestructura que permite garantizar nuestro crecimiento futuro. Invertimos más de 16,000 millones de pesos. Resolvimos el problema del transporte público en la zona metropolitana, creando un nuevo sistema de movilidad amigable con el medio ambiente, teniendo también la tarifa más baja de todo el país para personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes, maestras, maestros, policías y personal del Ejército. Inauguramos un nuevo servicio hacia la sierra. Hoy, gracias a inversiones sin precedentes, 7,600 familias queretanas ya cuentan con el agua. Antes,
que no tenían. Ahora tenemos ya listo el proyecto Albatán, Agua para Todos, que nos convertirá en el primer estado que tenga un sistema de reuso en el país, y aquí ocuparemos el apoyo de nuestra presidenta. No hemos olvidado invertir en lo más importante, la infraestructura humana. Nuestro sistema educativo es de 10 y ofrecemos servicios de calidad para que nuestra gente goce de una vida saludable. Hemos mantenido la seguridad pese a eventos aislados lamentables que nos han dolido, pero que también hemos resuelto. Lo hemos hecho gracias a una estrecha coordinación con las autoridades federales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y muy especialmente a mi amigo Omar García Harfuch, todo su apoyo y toda su comunicación en forma instantánea. Estos esfuerzos nos han permitido tener también el 5º lugar nacional en generación de empleo. Vamos a seguir apoyando con todo al país y a nuestra presidenta. Apenas ayer anuncié una nueva inversión de Viva Aerobús por 4,000 millones de pesos en hangares de mantenimiento de aeronaves que va a generar 2,000 empleos directos. Esta inversión se suma al reciente anuncio de instalación de Amazon Web Services por 5,000 millones de dólares. Esta empresa se suma a otras que han invertido en nuestro estado como Google, Microsoft, Bombardier, Airbus y Safran. Estimada presidenta, cuente con Querétaro, aquí se le estima y se le apoya. Pedimos respetuosamente su respaldo para que podamos seguir siendo un referente nacional de crecimiento, prosperidad y tranquilidad. Está usted en un estado que cree en la familia, en el bien común, en crear una generación de emprendedores jóvenes que salgan a la calle y al mundo y compitan y que ganen. Querétaro cree en Norteamérica como región de cooperación, producción y entendimiento. No creemos en los aranceles y en cerrar las puertas. Apostamos a los incentivos y a lo maravilloso que ofrece un mundo abierto, respetuoso y tolerante. Somos una sociedad de bienvenida a las ideas, a las inversiones, al turismo, al talento. No hay nada más emotivo que ver una región por la que circulan libremente las ideas, las mercancías y las personas. México tiene un buen plan. Juntos vamos a hacerlo realidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Adelante, Luz. Con su permiso, presidenta, saludo con mucho gusto a todas y a todos, al gobernador Curi, con el cual hemos trabajado intensamente en el sector energético también, en pro de sus inversiones y en pro del desarrollo del Estado. Hoy presentamos un programa de gran relevancia para nuestro país, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, comandado por la Comisión Federal de Electricidad, con el cual vamos a garantizar el abasto de energía eléctrica para todas y todos los mexicanos, energía suficiente, sustentable, confiable, asequible para el desarrollo del país y el bienestar del pueblo de México. Durante décadas, la CFE ha sido la columna vertebral del suministro eléctrico en este país, desde su fundación, ya que antes la energía eléctrica, el servicio, estaba en manos privadas con una cobertura muy limitada y sin regulación. Pero sobre todo, a partir de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, es gracias al Estado y a la CFE que se logró en las siguientes décadas lograr una cobertura que pasó del 40% a más del 95% de energía eléctrica en este país. Eso lo hizo el Estado mexicano con el apoyo y con la comandancia de la CFE. Sin embargo, con la mal llamada reforma energética de 2013 y desde antes con algunas políticas desde 1992, se puso en riesgo todo el sistema eléctrico nacional y se comprometió la soberanía energética y la seguridad energética del país. De no haber intervenido a tiempo el expresidente López Obrador, actualmente, y de seguir las cosas como iban, la CFE estaría el día de hoy produciendo solo el 16% de la energía del país, con un impacto negativo muy fuerte en términos de acceso, de justicia energética y de confiabilidad del sistema nacional. La reforma de 2013 obligaba a la CFE a su fragmentación. Quiso hacer ver ante el pueblo de México que la CFE era una empresa ineficiente. La dividieron en pedazos y la obligaron a competir contra ella misma, dejándola con muy poco margen de operación, algo que no ha ocurrido en ninguna empresa ni pública ni privada del mundo.
Estas políticas de este periodo neoliberal trajeron consecuencias, muchas consecuencias negativas. La planeación del sector dejó de centrarse en la seguridad y en la estabilidad del sistema y prácticamente desapareció y se sustituyó por una lógica de mercado que priorizaba el beneficio económico de las empresas sobre el bienestar de la sociedad. El día de ayer recibió el Senado el paquete de reformas a las leyes secundarias, estuvimos ayer con los senadores, que complementan las reformas constitucionales a áreas estratégicas que ponen fin y revierten de forma definitiva esta situación, consolidando el rescate y fortalecimiento tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos. El nuevo marco regulatorio le devuelve a CFE al pueblo de México, retomando su carácter público y refuerza su responsabilidad para garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad del sistema. Se impulsan cambios dentro de la legislación que le va a permitir a la CFE operar con mayor eficiencia y capacidad, eliminando estas barreras absurdas impuestas en el pasado y permitiendo su reintegración vertical y horizontal. Y se establece que las actividades que realiza la CFE y también Pemex nunca pueden ser consideradas como monopólicas, porque cumplen una función social de proveer un servicio básico, un servicio público. No pueden ser consideradas monopólicas porque también es la CFE la que lleva energía a lugares de nuestro país alejados, a comunidades y pueblos indígenas y originarios, donde a veces no es rentable en un sentido económico como lo piensa la ortodoxia el llevar este servicio, pero es fundamental para el desarrollo de nuestro país. No son monopólicas sus acciones porque es una de las primeras instituciones en responder cuando hay emergencias ambientales y cuando hay catástrofes en este país. En resumen, con este paquete de leyes se fortalece la soberanía energética del país, pero también se garantiza la estabilidad en el suministro y la justicia energética, lo cual va a permitir, a su vez, también poder contribuir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y garantizar el suministro que necesitamos para el Plan México que ha planteado la presidenta. En este marco se elaboró este plan de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional que les expondrá en un momento la ingeniera Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Es un programa con el cual se amplía y se moderniza la infraestructura existente, propiciando la transición energética ordenada. Es un programa donde el Estado hace su parte, incrementando los megawatts necesarios en el país, generando esa energía adicional que se requiere para los proyectos, con proyectos en cursos y con nuevos proyectos que garanticen esta base firme de energía que el país requiere, con una inversión que va a más allá de los 22,000 millones de dólares. Es un programa que permite y requiere también la inversión privada para acelerar la transición energética del país y sienta las bases firmes para su participación ordenada. Es un programa que considera el desarrollo de infraestructura para expandir y reforzar las redes de transmisión y distribución en manos del Estado, con una inversión estatal de más de 46,000 millones de dólares y 3,600 millones de dólares respectivamente para transmisión y distribución, que considera la ampliación y cobertura de las telecomunicaciones a más de 129,000 localidades adicionales, teniendo una meta de alcanzar una cobertura de Internet gratuito de más del 97% de cobertura y que considera llevar energía eléctrica a más de 500,000 hogares que aún no cuentan con ella. Esto es una meta ambiciosa, con lo cual en los próximos 4 años pretendemos tener una cobertura de casi el 100% de cobertura, 99.9%, con una inversión de más de 14,000 millones de pesos. Hoy podemos afirmar con este plan, con orgullo,
que México ha recuperado el control de su sistema eléctrico y que la CFE vuelve a ser una gran palanca del desarrollo nacional y protagonista de nuestra soberanía. Seguiremos trabajando en todo el sector energético de manera coordinada, como lo ha mandatado nuestra presidenta, para privilegiar el bienestar del pueblo. Muchísimas gracias. Adelante, Emilia. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, gobernador, secretaria. Con su permiso, iniciaré con la exposición del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico para este sexenio. Adelante, por favor. ¿La que sigue? Como inicio, quiero darles un panorama de cómo está nuestra capacidad efectiva en el Sistema Eléctrico Nacional al cierre de diciembre del 2024. Tenemos un total de 92.014 megawatts de capacidad efectiva en todo nuestro sistema, en el cual CFE participamos de un 45.117 megawatts, divididos en las tecnologías como está en el cuadro de la izquierda, donde tenemos centrales térmicas que abarcan ciclos combinados, combustión interna, aeroderivadas como son turbogases y las térmicas convencionales. Tenemos energía nuclear con 1.608 megawatts, eólica con 86, solar 433, la hidroeléctrica participa con 12.156 y la geotérmica con 808 megawatts. Esto quiero resaltar que CFE participamos con un 16.4% de la producción de energía limpia que tenemos en el Sistema Eléctrico Nacional. Esto al cierre del 2024. Adelante. De los 10 proyectos que iniciaron en la administración anterior y que estamos ya por inaugurar por parte de la presidenta, quiero hacer mención que uno ya tenemos en servicio, que es la fotovoltaica que está en Puerto Peñasco, que entró el pasado mes de septiembre, el día 11 para ser exactos, y por otro lado tenemos también los proyectos que están muy cerca ya de su inauguración, iniciando con nuestro ciclo combinado en la central que sustituye a la central termoeléctrica Salamanca, que aportará 927 megawatts de generación al Bajío, continuando con la inauguración también programada de San Luis Potosí, que aporta 437 megawatts en el mes de marzo de este año, y posteriormente el SAUS entrando en junio del 2025. De ahí estaríamos también ya inaugurando durante el segundo semestre del presente año las centrales que están en la parte del norte, en Sinaloa. En julio y diciembre estaríamos en Santa María, Picacho, Ciamata, que están en Sinaloa. Posteriormente estaríamos inaugurando en el año del 2026 y 27 Chiapas, que también estarían, y estaríamos, en la Ribera Maya estaríamos también en 2027 inaugurando la central ciclo combinado que está en Yucatán. Como podemos ver, el plan está por consolidarse de acuerdo a las instrucciones que recibimos con la Presidenta de la República, y con eso tendríamos una adición de 6.992 megawatts que se añadirían a nuestro sistema eléctrico nacional, y se obtuvo una inversión total en estos proyectos de 5.920 millones de dólares. Adelante, por favor. En lo que tiene que ver con los 16 proyectos que están en la parte hidroeléctrica, que fueron proyectos de repotenciación y modernización, estamos hablando de que ya tenemos actualmente funcionando la termoeléctrica que está en Zimapán, donde se modernizaron 2 de sus unidades, y en este año de 2025 estaríamos ya inaugurando Portezuelos, que está en Puebla, Veracruz, que tendríamos en abril El Encanto, y también en Minas estaríamos inaugurando ya en febrero de este año la central. La Villita, programada para mayo del 25, continuando en el segundo semestre también de este año con Sinaloa, Guerrero e Infiernillo, que está también ahí en Michoacán, y por último durante el 26 y 27 estaríamos inaugurando las hidroeléctricas que están en Chiapas. Aquí tendremos una adición de capacidad de 535.6 megawatts. Cabe mencionar que estos proyectos obtuvimos la adición de capacidad por eficientar el proceso, no por utilizar una mayor cantidad de agua. Estamos utilizando las mismas presas, la misma infraestructura, únicamente incrementando eficiencia. Adelante, por favor. ¿Qué viene para esta administración?
Estamos planeando tomar, de acuerdo a lo que pusimos en la conferencia de prensa del pasado noviembre del 2024, el escenario de planeación medio con cogeneración que proyecta una adición de capacidad de 21.846 megawatts, donde la CFE participaremos con 13.024 megawatts en centrales térmicas que incluyen evidentemente ciclos combinados de alta tecnología y que funcionan con gas, que es mucho más amigable para el medio ambiente. Estaremos trabajando en una sinergia entre CFE y Pemex, que vamos a adicionar 2.422 megawatts. Más adelante les diremos cuáles son las centrales que se tienen programadas realizar. Empresas privadas, estamos proponiendo que aporten al menos 6.400 megawatts con una capacidad de energía limpia, porque aquí estamos dejando que sean centrales de generación limpia. Y con esto quiero resumir que actualmente CFE aportamos el 22.5% de la energía limpia que se produce también y lograremos estar en un 38% en el total del sistema eléctrico nacional, lo que incrementa un 15.5% de nuestra participación con energía limpia. Y otra cosa que hay que resaltar, acorde a las instrucciones que nos dieron también por parte de la presidenta, es que incrementamos nuestro respaldo para poder cubrir cualquier contingencia en el sistema eléctrico en un 3.7%. Adelante, por favor. El plan de expansión que estamos proponiendo incluye este tipo de tecnologías: la eólica con 7 proyectos por parte de CFE, fotovoltaica 9 proyectos, también todos estos por parte de CFE, 5 ciclos combinados, una central de combustión interna, sus baterías que están ligadas directamente con los proyectos de energía limpia, la cogeneración que comenté con Pemex, que incluye 3 centrales, y los 26 proyectos que ya resumimos que son los que vamos a inaugurar durante este año. Con todo ello, tenemos un total de capacidad adicional al sistema eléctrico nacional de 22.674 megawatts de participación únicamente de la CFE, con una inversión total de 22.377 millones de dólares. Adicional a esto están los 6.400 megawatts propuestos para la industria privada, acorde a los planes y programas financieros que se van a proponer, y en un total tendríamos 51 proyectos de esta administración con 29.074 megawatts adicionales. Adelante, por favor. ¿Dónde van a estar ubicados de acuerdo a nuestro programa de planeación y en los análisis de factibilidad que hemos hecho de sitios? Las fotovoltaicas estamos planeando instalarlas 2 en Puerto Peñasco, Sonora, una en donde estaba la central de Carbón 2, en Río Escondido, Altamira y Laguna, con un total de 1.673 megawatts de adición fotovoltaica, y están enteramente relacionadas con la sección que continúa, donde hablamos de baterías, donde es un respaldo de hasta el 30% de respaldo, de baterías, en relación con la capacidad fotovoltaica intermitente que estamos planeando. Los 5 ciclos combinados que estamos mencionando, estamos hablando que uno estará instalado en Tula, que lo anunció ya con anticipación la presidenta, que es parte de un programa muy ambicioso que ella nos propuso, y en Altamira, Mazatlán, Salamanca fase 2, y una propuesta que tenemos en el estado de Jalisco para un ciclo combinado que está aún en estudios de factibilidad para determinar el lugar idóneo para su instalación. Y por último, las de combustión interna, que estamos proponiendo 240 megawatts para instalarse en una central en Los Cabos. Lo quiero resaltar, en el cuadro de la derecha tenemos que iniciaremos la licitación de los siguientes proyectos, son 4, durante el primer cuatrimestre de este año. Es lo que mencionamos de las fotovoltaicas de Puerto Peñasco, secuencia 3 y 4, Tula 2, Salamanca 2 y Los Cabos, como lo señalamos. Adelante, por favor. Con esto tenemos que mostrar que estos primeros proyectos estarán en una que le llamamos primera etapa, abarca la tecnología fotovoltaica, son 6 proyectos, incluyendo sus baterías, son 3 fotovoltaicos, 3 con sus bancos de baterías de respaldo. Los ciclos combinados, estamos en la primera etapa planeando 5, y la combustión interna, que es una central en Los Cabos con 240 megawatts, con este primera etapa de 5.912 megawatts, con 12 centrales. Aquí pusimos las fechas de entrada en operación estimada para estas centrales.
todo va a depender igualmente de las fechas de adjudicación, así como de la tecnología y el programa que nos presenten los que ganen la licitación abierta. Adelante, por favor. Lo que sigue es un mapa donde esquemáticamente describimos dónde van a estar ubicadas las centrales que ya mencioné, con sus respectivas capacidades y la tecnología que utilizaremos. Y únicamente vuelvo a comentar que estaría pendiente de elaborar y definir exactamente el sitio donde se construiría la central que estaría en el estado de Jalisco, que está en dependencia de los estudios de factibilidad que estamos realizando. Adelante, por favor. Estas adiciones de capacidades tienen una segunda etapa, donde estamos programando por parte de CFE adición de energía solamente limpia, con tecnología eólica, donde estamos realizando actualmente los estudios anemométricos, en donde vamos a instalar las centrales que estamos planeando licitar. Esto es con una inversión de 4.204 millones de dólares, con un total de capacidad adicionando su respaldo de 30% de la capacidad de la energía intermitente de 3.211 megawatts. Adelante, por favor. El siguiente rubro que describimos tiene que ver con la sinergia que estamos realizando con Pemex, en donde tenemos planeadas 3 centrales de cogeneración que dependen de la definición que nos dé los técnicos de Pemex para determinar la capacidad de generación con base en el flujo de vapor que ellos requieren para sus procesos, así como del equipamiento para suministrar dicho vapor. Esta capacidad que estamos planeando son 2.422 megawatts con una inversión de 2.059 millones de dólares. Están en Hidalgo, que sería una cogeneración en Tula, en Veracruz, en el complejo Cangrejera, y Oaxaca, en Salina Cruz, con sus fechas estimadas que vienen ahí en el mapa de entrada en operación, que las 3 estaríamos estimando que entran en el 2029. Adelante, por favor. En resumen, el número de proyectos que estaríamos nosotros planeando y realizando cuando ya esté en ejecución para que podamos estarlos poniendo en servicio sería a lo largo del 27 hasta el 2030, con la entrada de 6 proyectos en el 2027, 9 en el 2028, 5 en el 29 y 5 más en el 30. Adelante. Continuando con lo que tiene que ver con la transmisión, adelante. Actualmente, de la administración anterior, hemos estado en ejecución y ya concluidos 80 proyectos que estuvieron programados e impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la CFE, con este primer portafolio, realizó una inversión de 65.522 que atienden únicamente confiabilidad y los problemas de transformación que teníamos en la red. Adelante. Para poder atender nuestro plan de expansión, se ampliaron esta cartera a otros 65 proyectos, de los cuales 4 tenemos en curso, 3 estamos por concursar y 3 más están por estudios aún para poder hacer la planeación de estos proyectos. Y a estos se unen 45 más que están en evaluación, revisión y aprobación para poder desarrollarlos. En un total estaríamos ejerciendo un presupuesto de 46.611 millones de pesos. Esto atiende modernización de la red y, como vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, reitero que estamos muy contentos de estar aquí en el estado de Querétaro, en donde hemos tenido ya reuniones junto con la Secretaría de Energía y el Gobierno del Estado para poder atender sus requerimientos, y todos estos proyectos que estamos hablando con los 145 de transmisión, tenemos cubierto el requerimiento del plan de desarrollo que tiene aquí el gobernador del estado para poder apoyar como CFE al desarrollo del país. Estos proyectos, quiero decir que los 145 en general, lo que atienden es para descongestionar los enlaces donde hemos tenido algunos problemas de congestión, transportar energía de una región a otra, aumentar confiabilidad, prevenir sobrecargas, poder atender el control de voltaje, así como integrar una mayor cantidad de energías limpias que están subiendo a la red. Igual podemos suministrar también energía a nuevos usuarios, tanto en los sectores agrícolas como en el industrial. Adelante, por favor. En cuanto a los proyectos de distribución que también incluyen este plan de expansión, estamos hablando que vamos a ampliar y modernizar las redes de generales de distribución para garantizar eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sostenibilidad de nuestra red de distribución. Con esto haremos una inversión de 3.600 millones de dólares de manera estimada, atendiendo 86 ampliaciones y modernizaciones de las
nuevas redes de subestación eléctrica, atenderemos también modernización de transformadores de potencia y alimentadores, tenemos planeado 63, y electrificar, como ya comentamos, en diferentes localidades dentro de las 32 entidades del país para poder llevar la energía a mucho más usuarios. Adelante, por favor. El plan de justicia energética, en donde también CFE tenemos la atención de acuerdo a las instrucciones de nuestra presidenta. Al cierre del 2024 atendimos a 512,000 y granjas solares también están incluidas aquí. Hicimos líneas de transmisión, de distribución, postes y transformadores también atendiendo a las emergencias que ocurrieron por fenómenos naturales. Terminamos 10,122 obras y además todo esto con una inversión de 6,152 millones de pesos. El grado de electrificación que teníamos en el 2018 era del 98.75, cerrando a diciembre del 2024 en un 99.64. Adelante. Con esto logramos una cobertura en la media nacional del 99.64, resaltando únicamente que por debajo del 99% tenemos las 3 primeras localidades que están marcadas en amarillo: Nayarit, Chiapas y Oaxaca, donde será nuestra prioridad dada atención para poder electrificar y llevar la luz a más habitantes. Adelante, por favor. ¿Cómo estamos haciendo esto? Estamos haciendo ampliaciones de la red, tanto aérea como subterránea. Instalamos sistemas aislados, fotovoltaicos y las granjas fotovoltaicas que comento. Además de que tenemos programados en nuestras metas para este programa ambicioso 42,221 obras de electrificación a lo largo de todo el país, dando beneficio a 557,817 habitantes. Todo esto con una inversión de 14,309 millones de pesos para lograr llegar a una meta del 99.99% de electrificación en nuestro país. Adelante. Nuestro plan de justicia, desarrollo regional de los pueblos indígenas y afroamericanos, la instalación también de Internet para todo el país y manteniendo y ampliando la red eléctrica de comunidades muy alejadas. Adelante. En cuanto a las acciones que fomentan el desarrollo social donde intervenimos como CFE, tenemos reuniones con sectores de la sociedad que se hacen de manera periódica, donde interviene personal de centrales termoeléctricas, de centros de atención a clientes, de subestaciones e incluso de áreas administrativas de la CFE. Impartimos talleres de ahorro de energía para poder cambiar esta cultura y poder también lograr ahorros en el consumo. Hacemos donaciones para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, recolectamos residuos peligrosos, lámparas y también pilas, y participamos en programas de reforestación y rescate de especies endémicas en todo el país. Adelante. En cuanto a telecomunicaciones e Internet para todos. Adelante. Tenemos actualmente un alcance actual de 3,824 torres de comunicación que ya están habilitadas, con 108,607 puntos de Wi-Fi gratuitos a lo largo del país y 27,284 kilómetros de fibra óptica que hemos desplegado. Todo esto para ofertar los servicios de CFE Internet para todos, que tienen que ver con telefonía móvil 4.5G. Tenemos cabinas telefónicas también en zonas alejadas de difícil acceso y donde por rentabilidad no llegan algunas de las empresas que son comerciales, y tenemos puntos de acceso a Internet también gratuitos. ¿Qué planeamos tener listo de aquí al 2030? Tener el 97.84% de la población con cobertura de Internet. Esto tiene que ver con llevar el Internet a las zonas más alejadas y de más difícil acceso para que puedan tener acceso a Internet toda nuestra población. Y esto tiene que ver con llevarlo a 129,000 localidades para poder darles acceso a Internet. Y en la parte posterior tenemos el programa anual con cada una de las metas que tenemos en cada uno de los rubros: torres de transmisión, el tendido de fibra óptica y dar Internet gratuito. Adelante. La sociedad, gracias a estas acciones que estamos realizando los compañeros de CFE, tendrán acceso al servicio de Internet básicamente para conectividad para el bienestar, para puntos de acceso en escuelas, para que tengan acceso a contenidos educativos en línea, y además en el sector salud estamos proporcionando acceso gratuito en clínicas para que puedan tener Internet tanto los trabajadores como los pacientes, y también pueda tener acceso a la telemedicina en caso de que se requiere. Daremos acceso de Internet y telecomunicaciones a más hogares en las localidades más lejanas del país, contribuyendo al bienestar de toda la población.
vamos a continuar iluminando vidas e iluminando a México. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Gracias. Los puentes de aquí de Querétaro. Bueno, como ven, es un programa muy ambicioso. Tiene un financiamiento establecido a través de mecanismos de financiamiento que ha desarrollado CFE y que nos lo permite la nueva legislación que será aprobada en estos días en el Congreso de la Unión. La mayor parte del crecimiento del sector será público a través de Comisión Federal de Electricidad. Son plantas de generación de distinto tipo y una parte muy importante de energías renovables, además del fortalecimiento de la transmisión de energía eléctrica. En particular para Querétaro es importante, el gobernador desde el primer momento que nos reunimos nos estuvo hablando de la necesidad de reforzar la transmisión hacia la sierra y además para el propio crecimiento del sector industrial en Querétaro. Ambas regiones de Querétaro van a ser atendidas con el programa de fortalecimiento de la red de transmisión. Entonces, bueno, esto es para CFE. Además, quiero comentarles que aquí en Querétaro, pues el proyecto principal que estamos desarrollando conjuntamente es el tren México-Querétaro. El tren está en este momento desarrollando diversos estudios. Lo van a desarrollar los ingenieros militares, el proyecto México-Querétaro. En este momento se encuentra en estudios de ingeniería básica, en la elaboración del estudio o de la manifestación de impacto ambiental y en la definición de las estaciones y finalmente la estación terminal. Se está en diálogo y pláticas con los concesionarios de la red de transporte ferroviario de carga para la utilización conjunta, no de las vías, pero sí de una parte del derecho de vía que se tiene con lo que ya está construido. El tren inicia su construcción en abril de este año. Sí, termina todos los estudios y en abril de este año le daremos el banderazo de salida. Si nos permite el gobernador, estaremos por acá nuevamente para dar el inicio de la construcción del tren México-Querétaro, que esperamos tenga una duración para poderlo inaugurar de entre 2 años y medio a 3 años, dependiendo en este momento pues de la ingeniería básica que se está desarrollando. Es un proyecto que desde hace mucho se quería desarrollar y que lo vamos a hacer una realidad. Ese es el primer proyecto de apoyo al Estado de Querétaro. Estuvimos platicando con el gobernador de otros 2 proyectos muy importantes, además del reforzamiento de la red eléctrica, 2 puentes vehiculares que vamos a apoyar al Estado de Querétaro, en Avenida Los Patos, ¿es así? Con la, en San Juan del Río. En San Juan del Río. A ver. Muchas gracias, presidenta. Sí, ahora que nos hicieron favor de platicarnos cuáles son los más importantes para nosotros. El de Los Patos es muy importante porque va para la zona industrial de San Juan del Río. Es una nueva entrada para San Juan del Río y es saltar la carretera para agarrar la carretera 57 hacia la Ciudad de México. Es una gran noticia para San Juan del Río y para Querétaro. Muchas gracias, presidenta. Son en realidad 2 puentes en esta zona que van a ayudar mucho, pues tanto al desarrollo de la zona como a la población. Y el gobernador nos ha estado platicando de un proyecto que tiene muy importante, muy innovador para el reuso de agua y lo vamos a apoyar. Va a tener los permisos muy pronto de la Conagua y todos los permisos que se requieran para el desarrollo de este proyecto. Entonces hay algunos otros, obviamente los nacionales, los 3 programas de bienestar, el apoyo a mujeres de 60 a 64, este año inician las becas de estudiantes de secundaria pública y también el programa de apoyo de salud casa por casa para adultos mayores y para personas con discapacidad. Estos son los proyectos más importantes para Querétaro. Ahora sí, pasamos a las preguntas.
Ahora vamos por acá, por Querétaro. Buenos días, señora presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde Querétaro, esahora.m.com. Buenos días también a nuestra secretaria de Gobernador. Sí. Bueno, ya me respondió varias preguntas ahorita con los proyectos de Querétaro. Y bueno, ya, ahora en Querétaro estamos felices por ese tema. También quería preguntarle al gobernador sobre cuál es el panorama para Querétaro en tema de aranceles. Ahorita con el tema que se ha venido dando con el presidente Trump, no sé qué expectativas tenga el gobernador si se diera una posible tema de aranceles. Si nos pudiera contestar el Bueno, señor. pues ahorita están pausados, no Sí, hay un que mes, estar ajá. especulando sobre lo que va a pasar dentro de un mes. Nosotros confiamos que vamos a tener un buen acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que el tema de los aranceles pues va a quedar, ahora sí que como le dije al presidente Trump, pausado permanentemente. Y bueno, otro tema también, bueno, usted ya anunció que viene a Querétaro Amazon Web Service. Son empresas que generan mucha energía, que requieren más bien de mucha energía. Ya comentaron que incluso va a haber la capacidad, y a futuro también si llegan más empresas tendrán la capacidad, porque a veces siempre era una queja recurrente que Querétaro no iba a tener la capacidad para poder aceptar más empresas. No sé si esa sea la situación de Querétaro o no. Querétaro requiere, sí, quizá más generación, pero sobre todo capacidad de transmisión. El gobernador tenía un proyecto junto con las empresas privadas de Querétaro para poder invertir conjuntamente para desarrollar el proyecto. Sin embargo, hicimos esta revisión integral. Este plan que presenta la ingeniera Emilia es un plan en el que llevamos trabajando cerca de 5 meses y que hoy ya es una realidad en términos de la planeación del sector eléctrico nacional. No va a hacer falta esta conjunción de inversión privada y pública, sino que el programa de reforzamiento de la transmisión lo va a llevar a cabo Comisión Federal de Electricidad. Okay. Y ya como último tema, hablaban de CFE Internet. Normalmente COFETER pues, tenía limitado a la CFE en materia de poder dar la conectividad a las principales ciudades del país, ¿no? No tienes acceso a lo mejor a los chips para tener un número de CFE. No sé si ahorita con los cambios que va a haber en el gobierno se puede abrir ese espacio a las principales ciudades del país. El proyecto de Internet para Todos de Comisión Federal de Electricidad se vincula con la adquisición que hizo el gobierno del presidente López Obrador de la empresa Altán. CFE, ¿cuál es su función principal en este momento? Llevar Internet para todos a los lugares más apartados que hoy no tienen este servicio, que en realidad es el acceso a un derecho, porque hoy el Internet pues debe ser un derecho para todas y para todos. Entonces su principal función es esa, y como lo anunció Emilia, vamos a llevar Internet a todas las escuelas y a todos los centros de salud y hospitales del país. Es un proyecto para los 6 años, pero ahí es donde nos vamos a concentrar principalmente. Las comunidades y poblaciones que hoy no tienen acceso a Internet, y por otro lado, a las escuelas y hospitales. Acá. Buenos días, presidenta. Buenos días, gobernador y secretarias. Yesenia Peralta, de Business Energy, Gaceta Petrolera de Tabasco. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se recuperó en gran manera el sistema eléctrico nacional de un 33% a un 55%. Este plan que presentan el día de hoy plantea la continuidad en la recuperación y el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, y que garantizará seguir ganando terreno que se había perdido durante los gobiernos que pretendían privatizar esta empresa nacional, columna vertebral para México. Este plan pretende expandir Comisión Federal en energías limpias. ¿Podría ampliarnos este tema? Y acerca también de que cómo beneficiará este plan hacia las tarifas residenciales, que finalmente es un planteamiento que siempre nos hacemos, sobre todo en el sureste, con las tarifas. Y si también pretende este programa estandarizar los precios de estas tarifas a nivel nacional, como lo pretende hacer con los precios de la gasolina. Sí. A ver, ¿por qué no me ponen la presentación de Emilia? A ver, préstame el micrófono. Esta es la capacidad efectiva de CFE.
La electricidad se mide de dos formas. Uno es la capacidad, digamos, las plantas, que son los megawatts instalados, la potencia o la capacidad instalada, cuánto puede producir la planta, y otro es la energía que produce, que depende de la cantidad de horas que está funcionando la planta. En términos de capacidad instalada, esta es la capacidad que hoy tiene Comisión Federal de Electricidad en tres esquemas. Uno, la propia capacidad instalada de CFE, que son 45.117 megawatts. La compra de las plantas de Iberdrola, ¿se acuerdan que hizo el presidente López Obrador? Que es en realidad una alianza entre CFE y Banobras, que es de 8.539. Y por otro lado hay productores independientes que vienen de hace tiempo, que toda su producción se la venden a Comisión Federal de Electricidad y Comisión Federal de Electricidad la entrega a la red. Y por otro lado, la capacidad instalada de los privados, que es de 31.4%. A ver, vamos a la siguiente. Estos son los proyectos que dejó el presidente López Obrador. 7,000 megawatts, que muchos de ellos, o la gran mayoría, los vamos a inaugurar nosotros. Una parte este año y otra parte el 2026 y otra parte el 2027. 7,000 megawatts. La que sigue, además de 535 de la repotenciación de las hidroeléctricas del país. Adelante. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando? Creo que es la que sigue. Estos son los nuevos proyectos. Entonces son 7 eólicos de CFE, 9 fotovoltaicos de CFE con su capacidad instalada, 5 ciclos combinados que son de gas natural, entre los que se encuentra la sustitución de la planta de Tula, de combustóleo a ciclo combinado, de combustión interna, que pueden utilizar diésel o principalmente, baterías que acompañan a las renovables, cogeneración, que es que Pemex va a generar electricidad en sus refinerías principalmente y petroquímicas que vamos a desarrollar, y los proyectos por concluir del gobierno del presidente López Obrador. Son todos estos, estamos hablando de 22.674 megawatts. Los privados van a contribuir con 6.400 y la mayoría con fuentes renovables de energía. Este es el plan de expansión de CFE para los próximos 6 años. Acerca de las tarifas residenciales, Presidenta, la pregunta es si va a haber una estrategia para estandarizar estos precios, a como planteó las tarifas estandarizadas para la gasolina. A diferencia de la gasolina, que es libre el precio en realidad, la electricidad la sigue fijando el Estado en las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas son distintas dependiendo del lugar del país. Es difícil estandarizarlas por la temperatura. Desde hace muchísimos años, decenas de años, depende de la temperatura máxima que hay por el clima. Tarifas es de 120,000 millones de pesos. O sea, si no diéramos ese subsidio, la tarifa sería 5 veces lo que ahora es. En verano, pues es muy alto a veces lo que pagan, la factura que pagan las y los mexicanos. Y ahí estamos buscando un esquema de orientar mucho al uso eficiente de la energía, que son nuevos equipos, paneles fotovoltaicos, que es parte de otros temas que estamos trabajando y que todavía no tenemos terminados, para poder ayudar a que disminuya la factura eléctrica del usuario y que se consuma menos electricidad. Okay. Tras la amenaza de la aplicación de aranceles y la tregua en este sentido acordada
por usted y el presidente Donald Trump, el precio del petróleo ha presentado inestabilidad. El petróleo en México es columna vertebral de nuestra economía. Para enfrentar toda esta inestabilidad en petróleo, ¿tiene pensado una estrategia de apertura a nuevos mercados como Europa y Asia en política energética y petrolera para no depender de las decisiones de Estados Unidos en todo este tema de los aranceles? En el caso del petróleo hay, y en este año se va a fortalecer, autosuficiencia. El presidente López Obrador planteó una estrategia cuando entró de que se refinara en México todo el petróleo que se produce para el consumo interno. Por eso la mejora integral de todas las refinerías y la nueva refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco. La refinería Olmeca está terminada, hoy tiene un pequeño problema, ayer lo dije, del crudo que tiene problemas de salinización, pero está terminada y en el momento que esté operando a su máxima capacidad, prácticamente no se va a exportar petróleo, todo va a ser para el consumo interno. Entonces eso nos da pues mucha fortaleza como país y en realidad los aranceles pues no tienen que ver con el precio del petróleo. El precio del petróleo lo fija principalmente la producción de la OPEP. Y bueno, ahora más bien con la política del presidente Trump de aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos, pues ahí sí a mediano plazo pudiera haber variaciones en términos de la reducción del precio porque hay mayor producción. Solamente lo último, Presidenta, es muy importante para el sureste por las condiciones de seguridad en las que se encuentra el estado de Tabasco. La implementación de los 10,000 miembros del ejército hacia la frontera norte no dejará débil la seguridad en nuestros estados. No, de ninguna manera. ¿Nos puede ampliar el tema, por favor? Una parte de los elementos ya estaba en el norte del país y otra parte viene de los estados en donde ha habido disminución en los índices delictivos y el plan que se hizo no pone en riesgo evidentemente la seguridad en el resto del territorio. Y en el caso de Tabasco, ya lo vamos a informar pronto, el reforzamiento que vamos a hacer. Muchas gracias, Presidente. Sí. Si quieren, el próximo martes, que es la reunión de seguridad, que ya se informa. Sí, a ver por acá. Buenos días, Presidenta. Como usted sabe, en Querétaro se cruzan todos los caminos de la historia, la independencia, el imperio efímero, el nacimiento de una constitución. Y siguiendo con los hechos históricos, el de hoy es especialmente destacable porque usted será la primera presidenta de México que presida la ceremonia constitucionalista en este 108 aniversario. Fue muy satisfactorio escuchar los proyectos que tiene usted en temas de energía y de agua, y del tren, por supuesto, que es el gran proyecto de su administración. Sin embargo, tenemos el tema sensible de la carretera, porque el tren no va a resolverlo todo, si bien va a ser muy importante. ¿Tiene usted pensado qué va a hacerse con la carretera México-Querétaro para que deje de haber tantos accidentes y que algún día la terminen? Porque desde que la iniciaron hasta la fecha todavía no terminan la autopista México-Querétaro. Esa es mi pregunta, gracias. Pensamos que estamos revisando lo de la carretera y lo hemos platicado con el gobernador y particularmente el tema de las casetas que genera también pues muchísimos asentamientos. Nosotros pensamos que el tren va a ser una gran alternativa para el transporte de pasajeros. Va a ser más rápido, mucho más ágil, seguro, viajar en tren que viajar en carretera. Y también estamos trabajando con los concesionarios de carga para fortalecer el transporte de carga por tren. Entonces no dejamos de lado la carretera, lo estamos platicando con el gobernador, pero la inversión para el tren de Querétaro es muy importante y la idea pues es que se deje el vehículo
y parte del transporte de carga, que es uno de los problemas que más saturan la carretera, pues se fortalezca el transporte de carga por ferrocarril y al mismo tiempo por el de pasajeros. Recuerden que el tren va a Nuevo Laredo, por aquí va a pasar el que va a Nuevo Laredo y a Nogales, de aquí a Guadalajara por Guanajuato, y el tren que va hacia el Golfo, a Nuevo Laredo. Entonces el transporte de carga y el transporte de pasajeros pues no solamente es para los que vienen a Querétaro, sino también para los que cruzan Querétaro. Entonces es la principal apuesta, por decirlo así, el transporte ferroviario. Disculpe que no me presenté, soy Sergio Arturo Venegas del periódico Plaza de Armas de Querétaro, y cuando hablaba de los hechos históricos también omití uno que normalmente no nos gusta en Querétaro recordar, pero que ahora, después de la muy valiente actitud que usted ha tenido frente a los Estados Unidos, cabe recordar que aquí en Querétaro también en 1848 se ratificaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, en los que perdimos más de la mitad del territorio, en lo que usted bien recordó hace poco, que era la América Mexicana. Gracias, Presidenta. Sí, hoy se celebran las dos principales constituciones de la República, la de 1857 y la de 1917, y hay que recordar lo que sería la primera constitución, que nunca entró en vigor, pero es la Constitución de Apatzingán, que encabeza José María Morelos y Pavón, que tiene un sustento, aunque incluso los sentimientos de la nación son más avanzados en términos de justicia social en ese breve texto que la propia Constitución de Apatzingán. Pero la Constitución de Apatzingán lleva el nombre, nuestro país entonces, lleva el nombre de América Mexicana. Después viene el nombre de Estados Unidos Mexicanos hasta la Constitución del 24, de 1824. Pero previo a ello, la primera constitución o la base de las constituciones, que es la Constitución de Apatzingán, que es un texto que dicen que quien lo elaboró, que tiene 244 artículos, nunca se vieron porque estaban perseguidos por el ejército realista durante la independencia, pero resulta ser una constitución perfectamente elaborada. Entonces, y esa constitución se llama, o así se llamaba México, la América Mexicana. Por acá, a ver. Muy buenos días, Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Presidenta, yo iba a decir 3 mujeres, pero realmente son 4. Ahora que llegó ya la coordinadora jurídica, buscan devolver la soberanía energética al pueblo de México. Una vez que han terminado y de viva voz este ejercicio en donde los secretarios o algunos secretarios de Estado acudieron directamente en persona, pues con los legisladores hicieron este ejercicio en la Cámara de Diputados. Ayer terminó con el presidente de la Junta de Coordinación Política, don Adán Augusto López Hernández, también hicieron lo propio, entregaron sus paquetes, expusieron pues estos trabajos que, insisto, encabezados por ustedes. Y una vez que terminó este ejercicio, Presidenta, ¿cuál es el resumen que los secretarios, imagino yo, compartieron con usted una vez que platicaron con los legisladores o al menos con algunos representantes de este poder? Son varias iniciativas que se están enviando. Hoy voy a anunciar en un ratito, ya en el evento, en particular unas reformas constitucionales que vamos a enviar el día de hoy. Pero lo principal son reformas o nuevas leyes secundarias. Y una vez que están las reformas constitucionales, que son 14, ¿no? 14 reformas constitucionales de las 20 que envió el presidente López Obrador.
hace un año, justo el 5 de febrero, hace un año, vienen una serie de leyes secundarias. Entonces, la mayor parte de lo que vamos a enviar al Congreso son leyes secundarias y algunas reformas constitucionales, como lo del maíz. Por cierto, aprovecho para decir, porque ayer Nancy de Contralínea me preguntaba lo del maíz. Le pedimos al Congreso, a través de la consejera jurídica, que se hicieran mesas de trabajo, porque hay algunas personas que han participado en el movimiento Sin Maíz No Hay País, que quisieran que se reforzara la reforma constitucional que enviamos. Entonces, le pedimos al Congreso que hiciera algunas mesas de trabajo junto con nuestros secretarios para que se les escuchara. Entonces, son algunas reformas constitucionales y la mayoría son reformas a leyes secundarias, que ya vamos a ir informando poco a poco. Algunas que ya informamos aquí tienen que ver con lo que se presenta hoy, que es todas las reformas a leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional, del fortalecimiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad hoy tiene ¿cuántas subsidiarias, Emilia? 9 subsidiarias, producto de la reforma del 2013. Vamos a integrar verticalmente de nuevo a Comisión Federal de Electricidad, porque la reforma del 2013 separó artificialmente a CFE y genera pues muchos problemas de ineficiencias internas esta separación. Entonces hoy se va a integrar verticalmente, es muy importante, es una reversión a la reforma del 2013 y un fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, además pues de todas las bases para poder desarrollar este plan. Mi siguiente pregunta, Presidenta. Hemos llegado al estado de Querétaro, un estado bello, así como su gente. Ya pudimos platicar algunas impresiones con los compañeros y agradecemos pues que nos reciben aquí con los brazos abiertos desde el día de ayer. El estado de Querétaro ha sido un estado que ha tenido pues momentos cruciales, positivos, negativos. Quiero hacer mención que usted recordará este suceso ocurrido un día como hoy, pero del año 2023, en donde pues se hablaba, ¿por qué no?, de esta ruptura con uno de los poderes que en estos momentos se encuentra pues pasando por un proceso en donde hoy por fin el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial el próximo mes de junio. Presidenta, en esta presentación o en este evento que tendrá más tarde del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cuál es el mensaje que usted como mujer, la primera presidenta de México, envía a todos los mexicanos? Pues mejor nos esperamos al evento, ¿no? Bueno, y finalmente, pues el día de mañana estará, si su agenda se lo permite, si la situación que se encuentra en estos momentos se lo permite, estará de visita en Tamaulipas, en un estado, en un municipio en el que pues está marcado por muchos vicios y usted lo sabe. ¿Cuál será su agenda? Yo no lo sé. Bueno, se lo comparto, Presidenta. Estuvimos, y usted lo recordará, en el evento en donde la Secretaria de Bienestar Social, es imposible no decir el tema de seguridad que predomina. Desde que llegamos al aeropuerto de Nuevo Laredo, sabemos que existe la corrupción por muchos temas de seguridad. Se lo compartí ya a las instancias correspondientes, y en ese sentido, Presidenta, solamente mucho se está apostando por este municipio, por la frontera, por su gente, pero el miedo sigue estando presente porque la inseguridad todavía, aún nos falta algo por hacer, todavía no está garantizada. Le preguntaba cuáles son los eventos en los que usted va a estar presente, o cuál es la asistencia que el día de mañana tendrá, solamente para informar a los tamaulipecos. Eso sería todo. Sí, estoy revisando si nos va a dar tiempo de ir. Si vamos a un evento muy importante que va a haber el día de mañana, que es la inauguración del puente ferroviario de Canadian Pacific. Es muy importante. Canadian Pacific es lo que era Kansas City antes, o no sé si siguen existiendo las dos, pero hoy la gran mayoría
la tiene Canadian Pacific. Este puente que se abre, pues primero es un símbolo de que nosotros estamos a favor de los puentes y no de los muros. Pero además es un símbolo económico. Canadian Pacific tiene ahora, a partir de este puente ferroviario o de la apertura de este nuevo puente ferroviario que es mañana, pues la posibilidad de comunicar mercancía desde el centro del país, de México, hasta Canadá. Entonces, si ustedes lo ven como un símbolo, pues es el símbolo del tratado comercial entre los tres países y de cómo la mercancía se mueve de México a Estados Unidos, a Canadá, y de Canadá a Estados Unidos a México, de Estados Unidos a México, de Estados Unidos a Canadá, de Canadá hasta México. Entonces es un buen símbolo el día de mañana la inauguración de este puente. El tema es si nos va a dar tiempo de poder llegar. Le agradezco mucho porque me han insistido mucho esta empresa de que puede estar con ellos. Voy a hacer lo posible, pero tenemos pues varios temas que atender el día de mañana en la ciudad. Entonces, si no voy personalmente, la verdad es que me da mucho gusto que este puente se vaya a abrir. Es en Tamaulipas, es en Nuevo Laredo, hacia Texas, y llega hasta Canadá. Entonces, es un evento muy simbólico en este momento. Le agradezco, presidente. Gracias. A ver, por acá. Gracias. Buenos días, presidenta. Telma Herrera, de Mega Noticias Querétaro y de Rotativo de Querétaro. Yo quisiera preguntarle, hablaba sobre un programa para el reuso de agua aquí en el estado de Querétaro. No sé si nos puede abundar un poquito más pues en es más este bien un proyecto tema del gobernador. Ok, gracias. Que nos explique ahora el gobernador. Si nos puede explicar un momento. Y para usted, presidenta, también con este tema del programa Batán Agua para Todos, no sé si está contemplado pues apoyo federal próximamente, si ya existe, o si nos puede también como explicar parte de este tema y de la crisis hídrica. El gobernador. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Efectivamente, el principal reto que tiene Querétaro ante la llegada de tantas personas, sin lugar a dudas, es el agua. El agua, el proyecto que tenemos es un proyecto sumamente tecnológico, de innovación tecnológica, sería el primero a nivel nacional y sería totalmente el retratamiento y el reuso de agua, poderla mandar a la presa del Batán y de ahí poderla mandar en acuaféricos otra vez a toda la zona metropolitana. El proyecto se termina de pagar el acueducto 2, que traemos agua de Hidalgo, de Zimapán, y de esta forma sería agua de aquí de Querétaro, no traemos agua, no tenemos ningún problema político hacia otros estados, y es un agua que estaría reutilizándose aquí en Querétaro, y el financiamiento es seguir pagando lo que estábamos pagando del acueducto 2, que traíamos de agua para acá, se termina en el 2027 y la idea sería seguir pagando ese mismo dinero hacia el nuevo proyecto que tenemos ahorita de agua. Gracias. A ver acá. Gracias, buenos días, presidenta. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Sobre el tema, ¿cómo va el cambio de las turbinas de las 16 hidroeléctricas? Si ya están listas para empezar a generar energía. Gracias. Como comentamos no sé si pudiéramos poner en la presentación donde vienen los proyectos hidroeléctricos, todo el equipamiento principal ya está en sitio, ya está montado. Ahorita en algunas estamos únicamente en las que son en Chiapas, que son las que están programadas para el 2027, van cubriendo acorde a los programas, porque bueno, esta empresa que ganó la licitación tiene sus programas escalonados para poder dar atención en las rehabilitaciones. Entonces, acorde al programa, están ya los equipos principales en sitio, en donde se rehabilitaron las turbinas están ya en sitio, las que están ahorita todavía en talleres están teniendo una supervisión estrecha por parte del equipo técnico y las direcciones de las EPS para poder tenerlas en las fechas que están programadas. Lo mismo pasa en el caso donde se atendieron algunos generadores eléctricos que se rehabilitaron, pero está ahorita todo en sitio, y los que ya están armándose
son las que están próximas a inaugurarse durante este año. Directora, perdón, la generadora de Santa María en Sinaloa, ¿ya está por iniciar también funciones? Es correcto, de acuerdo a nuestra programación, Santa María la tenemos programada ya para la entrada en operación en julio de este año. Está en la parte izquierda. En julio de este año estará en servicio. Muchas gracias. Y ya para finalizar, al parecer, Presidenta, el mundo estuvo muy al tanto de lo que sucediera el lunes y el anuncio que se hiciera a través de usted, de su presencia en la conferencia mañanera del pueblo. En Europa, concretamente en España, pues se sienten, creo que un poquito ya más confiados y tratan de acercarse a usted. Ya incluso mencionan en altos niveles de España la posibilidad de invitarla a usted para que pueda pues compartir con ellos su experiencia. ¿Qué nos puede comentar? Tenemos ahí un temita con España. Hay muy buena relación, porque hay que decir que esta solicitud del perdón que hizo en su momento el presidente López Obrador y que nosotros respaldamos, eso no impide la buena relación que hay con España en turismo, económica. Hay muchos mexicanos viviendo allá. Entonces hay relación, pues eso no, que es importante que se sepa, ¿no? Recientemente estuvo aquí el embajador Quirino, estuvimos platicando, le dije que por qué no se llevaba a España una buena exposición de las culturas originarias, para que allá se conozca pues la grandeza de las culturas originarias de México y por qué esta solicitud, ¿no? Que sería una cooperación cultural. Pero bueno, ya la ida a España, pues ya. ¿Estaría condicionado eso, su visita a España? No lo vayamos a poner así porque va a ser la nota de hoy y no quiero, la verdad es que no pienso salir pronto. Tenemos mucho trabajo aquí, muchos temas que seguir avanzando, desde evidentemente el tema de seguridad que hay que atender todos los días, hasta todos los proyectos que estamos planteando. Entonces por el momento no pienso acudir a ninguna. Ya por bueno, último, sí en mi país, pues, pero no, nuestro país, pero no en el extranjero. Gracias. Ya por último, el domingo fuimos testigos de una insaculación impecable por parte del Comité de Elección del Poder Ejecutivo. Ahí estuvo presente Arturo Saldívar. ¿Ya tiene algún comentario que le haya hecho él? ¿Ya tuvieron tiempo de platicar y sus puntos de vista? Fíjense que no hemos tenido tiempo de platicar con la comisión. Quiero aprovechar de verdad para agradecerles. En particular lo he dicho a las 3 mujeres que formaron parte de esta comisión, a ver si las invitamos a la mañanera que nos platiquen cómo fue todo el proceso, y obviamente al doctor Saldívar. Lamentablemente el maestro Quijano pues tuvo un problema de salud y ya no participó tan fuerte como los demás y las demás particularmente. Las invitamos si quieren, además, pues para aplaudirles el trabajo que hicieron, que la verdad de primera. Pero no he tenido oportunidad de platicar con él ni con Ernestina de este tema. Hemos estado muy ocupados, pero creo que se seleccionaron muy buenos perfiles. Hay muy buenos perfiles, hombres y mujeres, para formar parte pues de todos los puestos de elección popular por los que vamos a votar este 1 de junio. Gracias. Gracias. Para acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su servidor Vicente Pérez de Sin Permiso.
Dos preguntas, uno sobre el tema del proyecto Infonavit aquí en Querétaro. Bueno, primero, si tiene usted datos, ¿cuánto impactaría aquí para los trabajadores de Querétaro en beneficio? Y la segunda pregunta, el embajador de México en Corea es Carlos Peñafiel, oriundo de estas tierras, y hace poco comentó que había platicado con usted sobre inversiones. Si no mal recuerdo, hubo una inversión hasta el momento de alrededor de $4,000 millones de parte de Industrias de Corea. ¿Y qué más nos puede informar sobre estas inversiones, más principalmente en estos tiempos de voltear a otros países, además de Estados Unidos y Canadá? A ver si nos puede mandar Edna o nos puede mandar Octavio Romero el número de personas que van a ser beneficiadas por las condonaciones, quitas, etcétera, de los créditos del Infonavit en Querétaro, y también las nuevas viviendas el número de viviendas nuevas que estamos trabajando con el gobernador para poderte contestar. Y sí, en efecto, el secretario de Economía tiene un portafolio de inversiones para México de alrededor de 277,000 millones de pesos, de dólares, perdón, 277,000 millones de dólares. Entre ellos hay algunas empresas de Corea. Ya lo iremos anunciando poco a poco, porque hasta ahora algunas ya, como las que mencionó el gobernador, ya están en firme, digamos, están todo lo que se necesita, incluso para iniciar su inversión, hasta permisos. Y hay otras que son proyectos, que están esperando incluso a la definición del lugar en donde estarían asentándose. Entonces, ya las anunciaremos en su momento. Y ahora que nos pasen la información, con gusto. Parte de lo que estamos haciendo, que nos pidió el gobierno federal, es buscar terrenos para poder hacer casa de interés social, que en Querétaro es un problema serio porque lleva mucho tiempo que no se hace, o se hace en lugares muy alejados. El gobierno federal nos pidió en lugares mucho más céntricos, y ahorita me van a pasar el dato, pero tengo entendido que fueron 16 hectáreas lo que se dio para que puedan hacer las nuevas casas habitación. Ya vamos a cerrar pronto para ver, dos más. Muy buenos días, presidente, y a todos los funcionarios públicos. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico, de Sin Puntos Ni Comas, y juliomargs.com. Presidenta, en la mañanera mañanera, se mencionó el problema que es histórico en Los Cabos, que es precisamente la privatización de las playas y también de los accesos. Ayer tuve la oportunidad de platicar con el gobernador del estado, el profesor Víctor Castro. Comentó que ya se está trabajando, sin embargo, ya es un problema histórico que se ha venido ganando a terreno por empresarios y grupos de poder de la localidad, pues que han pedido los ciudadanos que se le devuelva pues estos accesos y el beneficio de disfrutar las playas. En este problema hemos visto históricamente que siempre en el municipio hay un área encargada que es zonas federales municipales, zonas federales estatales y zonas federales también de la federación. Piden los ciudadanos que en ese sentido, aunque el maestro Castro se ha pronunciado que está a favor obviamente de regresarle al pueblo lo que es debido, precisamente es el caso de que si pudieran hacer un trabajo así como lo está haciendo en el tema de seguridad coordinadamente la federación, el estado y municipio, y también en el tema de los programas, el plan hídrico, pues trabajar en conjunto con el municipio en el tema de devolverle a las playas y los accesos también, y la desprivatización de este sentido. Creo que sería un trabajo muy importante porque es muy marcado ese tema, y pues precisamente si pudieran trabajar los tres niveles en conjunto para que puedan salir adelante con desprivatizar este tema, vaya. Sí, tenemos un equipo. En este momento están trabajando en dos áreas, en dos estados. Uno es en Guerrero, particularmente en Acapulco, como parte del programa integral de Acapulco que presentamos. El otro es en Nayarit, en Bahía de Banderas, y todo el crecimiento que está teniendo Nayarit para turismo.
¿Quién participa? Participa Sedatu, participa Semarnat y participa Fonatur. Entonces, sí tenemos pensado ir a Los Cabos para este tema. Entonces, con gusto les comento a los compañeros para que se pongan de acuerdo pues lo más pronto posible con la presidencia municipal y el gobernador. Muchas gracias, el pueblo se lo va a agradecer muchísimo. En otros temas, Presidenta, México alcanza las remesas a nivel máximo en el 2024, pues llegó el ingreso de más aproximado de 64.745 mil millones de dólares. Esto pues es un pues, gran logro de estas remesas. ¿Qué podría decirnos de este tema? Pues primero agradecer a las y los paisanos, que son mexicanas y mexicanos extraordinarios. Siempre, pero más ahora hay que decirlo con más fuerza. Son muchos de ellos ya que están ahí de manera legal, con permisos de trabajo, con green card, que se llama en Estados Unidos, o de plano con la nacionalidad, porque los 37 a 39 millones que se habla de origen mexicano que están en los Estados Unidos, pues son de primera, segunda, tercera generación que siguen enviando a sus familias apoyo. Eso no lo hace cualquier pueblo. El pueblo de México es solidario, fraterno, las familias se mantienen unidas, se buscan, se procuran, la fraternidad, se apoyan de manera permanente. Entonces, primero, gracias, porque es y reivindicarlos, reconocerlos y apoyarlos en todo lo que se necesite. Y además decir que se estima que estos 65 mil millones de dólares que llegan a México son solo el 20% de lo que ellos generan. El 80% se queda en los Estados Unidos. Entonces, son mexicanos extraordinarios que sostienen una parte de nuestra economía, pero sostienen de manera muy importante la economía de los Estados Unidos. Entonces, nuestro agradecimiento y nuestra reivindicación siempre, siempre a nuestros paisanos. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema muy particular, las políticas pareciera que fueran en cuanto a al tema de los precios de la gasolina, pues algo duras, dicen algunos gasolineros, pues dicen acuerdo o clausura. ¿Es esto cierto? ¿Por qué no platicas, Luz, de las pláticas que se han tenido con los gasolineros? Buenas. Hemos estado en contacto con todos los gasolineros, especialmente con los franquiciatarios de Pemex, que son estos grupos gasolineros privados que tienen una franquicia directa con Petróleos Mexicanos, y no hay muy buena comunicación con ellos, hay muy buena comunicación, han hecho propuestas en este marco y estamos por arribar a un acuerdo nacional que permita la estabilidad del precio de la gasolina, pero siempre desde el diálogo hemos estado en contacto con ellos, hemos analizado el problema de sus costos, los problemas operativos que tienen, y hemos logrado ya llegar a algunos acuerdos que se podrán reflejar a la brevedad en lo que esperamos sea un acuerdo nacional. Gracias. Bueno, ya por último, Presidenta, no sé si gustaría opinar sobre pues estas declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos con tomar el control de la Franja de Gaza, y pues también el encargado pues sobre el no reconocer algún diálogo con Cuba en este tema pues de política exterior, porque comentó que era un desastre también de las políticas de Cuba, pues esto afecta pues la economía propia y el bloqueo económico que tiene. Gracias. México ha tenido una posición desde hace años, no solo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino viene de antes, del reconocimiento del Estado palestino y al mismo tiempo el Estado de Israel.
Entonces, esa es la política del gobierno mexicano de hace años y de ahora. La necesidad de reconocer a ambos estados y de construir pues una salida pacífica. Entonces, esa es nuestra posición y ha sido la posición histórica del gobierno de México. Y por otro lado, pues saben nuestra posición respecto a Cuba. Los bloqueos económicos no dañan a los gobiernos, dañan a los pueblos. Y siempre hay que poner el diálogo por encima de todo. Está en nuestra Constitución, en la política, en la definición de los principios de la política exterior, pero es algo que pues es importante que se desarrolle en todos los sentidos. Cerrar la puerta y no dialogar, pues creo que no es nunca la opción. La construcción de la paz requiere de diálogo permanente. Hola, buenos días, Presidenta. Aurora Vizcaíno Ruiz, de Radio Televisión Querétaro. Quería preguntarle sobre el plan de fortalecimiento de la CFE, saber si la emergencia climática no pues frenaría el desarrollo del plan justo por los antecedentes que se tienen debido a las sequías y las elevadas temperaturas, saber qué hacer en ese panorama. Y si nos pudieran platicar un poquito respecto a la reunión en tema de seguridad que tuvieron previo a esta conferencia, por favor. Muchas gracias. No pone en riesgo la propuesta que se está haciendo es aumentar la participación de las fuentes renovables de energía en el sistema eléctrico nacional y tener su base, su respaldo, porque la energía renovable, la solar, la eólica principalmente, generan cuando hay sol o cuando hay viento, entonces requieren un sistema de respaldo. Y esta parte muy importante que ha hecho CFE y que Emilia, la ingeniera Emilia, nos ha estado pues planteando su necesidad, que tengan baterías de respaldo, es decir, se genera por lo menos de unas 2 horas, se genera el viento, pero una batería tiene un respaldo de 2 horas y eso da mayor fortaleza al servicio y a la entrada en operación de las renovables, y al mismo tiempo un esquema para que la inyección de energía eléctrica no genere grandes variaciones de voltaje. Entonces, hay un porcentaje muy importante de lo que llamamos energía limpia, que son renovables, tanto público como también en la parte privada. Y la otra parte pues es principalmente con gas, que es el fortalecimiento de el respaldo eléctrico que se requiere, y con hidroeléctrica hasta donde se pueda potenciar la hidroeléctrica. Entonces, pues no en términos de cambio climático, de la contribución de México al cambio climático, estamos cumpliendo con los compromisos internacionales. Sobre seguridad, realmente hablamos pues de los temas nacionales. Las reuniones de seguridad siempre tienen una parte nacional. Cuando salimos o cuando estamos en la ciudad y nos referimos a un estado, pues hablamos en particular de un estado. La verdad es que hay tan buena coordinación con el gobernador Curi que hubo poco que trabajar más. Hay muy buena coordinación. Él está en comunicación permanente, como lo mencionó, con nuestro secretario de Seguridad, y además las fuerzas federales aquí en Querétaro pues están en constante coordinación con su policía y con la propia Fiscalía del Estado. Y nada más un tema más, hay un conflicto de hace muchos años aquí con unos ejidatarios del Zapote por la venta de unos terrenos. Habían dicho que iban a pedir a las autoridades federales apoyo. No sé si ha habido un acercamiento para arreglar un tema que se tiene desde hace mucho tiempo aquí en el Zapote, en Querétaro. Pues lo vamos a revisarlo con Sedatu y el gobernador. Me pararon antes de entrar y me explicaron el problema, entonces mi compromiso es que lo vamos a revisar. Okay, muchísimas gracias. Bueno, ya lo vamos a dejar aquí, vamos a desayunar y de ahí nos vamos al evento del 5 de febrero. Miren, son 16,000 viviendas
del Infonavit, 64,000 beneficiados por esto que hemos estado platicando. Hay muchas personas que tienen crédito del Infonavit que por como estaban hechos los créditos ya pagaron 2 veces o más de 2 veces el valor real de su vivienda y siguen pagando los créditos. Entonces, 4 millones de personas en el país van a ser beneficiadas en quitas, en congelamientos o incluso en reconocimiento ya de pago total de la vivienda, dependiendo del caso, y son 64,000 beneficiados en el caso de Querétaro, y pues con esta construcción de viviendas van a ser alrededor de 72,000 empleos directos. Gracias a todos y a todas. Buen día. Sí. ¿Por una foto, presidente? ¿Un poquito? Sí, cómo no. ¿Cómo nos ponemos? Acá para acá, para que se vea la bandera. Véngase acá, por favor. Muchas gracias. Gracias.